En un mundo de traición desenfrenada, ¿la lealtad aún es existente? Cyclonus es la prueba de que aún se puede encontrar. Es un Decepticon creado por el mismísimo Lord del Caos, Unicron, al igual que su glorioso líder, al cual seguirá sin importar las circunstancias, sin importar de que lo ocupe como su juguete personal. El fanatismo y la brutalidad la encontrarás en esta nueva edición de Cosas que no sabías de Transformers. Antecedentes. Traído a la vida a manos del mismísimo Unicron, Cyclonus es un con que lleva la lealtad hacia la causa Decepticon mucho más allá que cualquier otro Transformer común y corriente. Para Cyclonus no hay nada más importante que ser fiel y leal a los Decepticons, aun cuando eso signifique eliminar de la lista todas las emociones e ignorar el resto de intereses que pueden surgir en su mente. Todo con tal de ser eficiente al 100% y cumplir, sin ningún error, sus misiones en el nombre de su líder. Pero este personaje no solo se caracteriza por su firme lealtad o de su increíble fidelidad y compromiso con su bando. Cyclonus también goza de una inteligencia e intelecto superior, habilidad característica que respalda su chispa, coraje y dedicación por superar todas las misiones y obstáculos que se le presenten, y así cumplir con la voluntad de Galvatron. Modo alterno. Su modo alterno puede ser simplemente descrito como una nave cybertroniana. Sin embargo, la realidad es que es un jet sumamente amenazador en la mayoría de las entregas. Cyclonus tiene un puntiagudo y largo frente que hace temblar a cualquiera que desee interponerse en su camino. Apariciones. Generación 1. Fue dentro del ciclo inicial de la franquicia de Transformers cuando Cyclonus hizo su primera aparición. Fue hecho por Unicron, pero este obtuvo los restos de un Decepticon muerto para poder crearlo y traerlo a la vida en el año 2005, dentro de la ficción de la serie, convirtiéndose casi inmediatamente en el reconocido segundo al mando de Galvatron. Su fidelidad y lealtad nunca se vieron tentados, ni siquiera cuando su líder sufrió un accidente que le provocó daños cerebrales en el año 2006. Por el contrario, Cyclonus continuó siendo eternamente leal. Más adelante, Cyclonus realiza un viaje al planeta Nebulos y crea una alianza con la llamada Colmena. Como resultado de esta alianza, Cyclonus se convierte en un Target Master. Pero existe una línea de tiempo alterna en la cual Cyclonus nunca se convirtió en un Target Master, y tiempo después, en el año 2011 del universo G, fue poseído por el espíritu de Galvatron, y ahora era conocido como Galvatron 2. Pero después de una ardua y feroz batalla contra Unicron, el fantasma de Galvatron 2 abandona el cuerpo de Cyclonus, quien después de esta nada grata aventura, toma la decisión de olvidarse de la adoración por Galvatron, y ahí es donde Cyclonus surge como un nuevo Decepticon tan poderoso como su ex líder. Marvel Comics. Este universo transcurre durante una línea de tiempo futura. En ella, Cyclonus es la creación de Unicron, y su objetivo de vida era ser la nave personal de Galvatron. Aunque esta era su misión principal, tenía otras actividades que debía cumplir. Una de ellas la compartió con Scourge, y era rastrear la Matrix de liderazgo. G.I. Joe contra Transformers. Publicado por primera vez el 15 de septiembre de 2004, la aparición de Cyclonus en este cómic se resume en una misión, la de respaldar a la causa Decepticon, siendo ayudante de Shockwave, mientras este ejecuta a un grupo de cybertronianos y vigila de cerca a los Autobots. Sin embargo, no está claro si Cyclonus sobrevive a la batalla con los Dinobots en el número 4. IDW. Cyclonus comienza siendo un joven cybertroniano religioso, que después terminaría siendo un muy eficiente oficial de alto rango del Arca de Nova Prime. Después de que el Arca se hundiera, se convirtió en un fiel servidor de Nemesis Prime. Más adelante, vemos que decide morir, rindiéndose en las instalaciones del planeta conocido como Gorlan Prime, pero Galvatron lo restaura con la ayuda del Corazón de la Oscuridad y lo hace seguir su voluntad. Durante su periodo como seguidor de Galvatron, es herido por Vector Sigma durante una batalla, y después es curado por Rodimus Prime y le invita a unirse a la tripulación de la Lost Light, en el cómic conocido como Transformers More Than Meets the Eye, haciéndose compañero de Tailgate contra su voluntad, y dejando en claro su gran odio hacia Weir. Dreamwave.
En la publicación de este cómic, Cyclonus es presentado como un Decepticon reconstruido, pero no solo eso, sino que fue desarrollado dentro de una cápsula en el interior de Unicron. Su aparición es sumamente breve, pues además de lo anterior, solo lo vemos saliendo del interior de esta cápsula. Tree Edge apareció entre las hojas del cómic de The Wreckers, donde además de sus armas clásicas tiene un equipo de receptores integrados en sus puños, los cuales le permiten absorber la fuerza de los ataques de sus enemigos. Por desgracia, Tree Edge perdió los derechos de la franquicia, y es nada probable que veamos esta historia de Cyclonus contada desde este cómic. Sin embargo, aquí se establece que Cyclonus tiene como origen los restos de Bombshell. Shatterglass. Esta es la más curiosa interpretación de Cyclonus que se nos presenta en los cómics. Es una versión alterna de su yo original. Hablaremos de este universo en el siguiente video. La personalidad de Cyclonus cambia drásticamente, y es que en este cómic es flojo, holgazán, y aunque conserva su gran poder, no tiene gran apego a la causa como lo hemos visto en otras entregas. Cabe destacar que sus colores también cambian. Creo. Su participación en este adorable cómic comienza cuando Galvatron enloquece y entra en un estado de furia incontrolable, donde ningún Decepticon tiene el valor de tratar de detenerlo, así que Cyclonus toma la iniciativa de acudir a los Autobots en busca de ayuda, recibiendo el apoyo de Optimus y Rodimus. Todo se resuelve cuando, con ayuda de ellos dos, regresan a Galvatron a la normalidad, o sea, lo vuelven a hacer Megatron. Beast Wars Surprising. Este universo es una serie de cómics que retoma la continuidad G1, pero está basado en la era de bestias. Está enfocado en una era distópica en Cybertron, varios años en el futuro tras concluir la guerra. Dentro de esta entrega, Cyclonus es una leyenda entre la sociedad cybertroniana. Este ganó reconocimiento debido a que se sacrificó durante un evento conocido como el Gran Empuje. Sin embargo, no tiene registro de cuáles fueron las circunstancias mediante las cuales se sacrificó. Mientras se encontraba vivo, Cyclonus fue un teniente líder de las filas Decepticons muy reconocido, al servicio fiel de Galvatron. Trilogía Unicron. Aquí el protagonista de nuestro video sufre un cambio de imagen radical. Su modo alterno es un helicóptero de ataque cybertroniano, al contrario de la mayoría de los universos donde aparece. Aquí Cyclonus no es el con más brillante ni el más eficiente, además de que su rango no es ser el segundo al mando. Universe. Una serie promocional para la línea de juguetes que se lanzó en el sitio web de Hasbro. Su primer episodio se lanzó en el año 2008. La aparición de este poderoso Decepticon fue en el segundo episodio lanzado el 5 de mayo de 2009, titulado Lucha por Energon. La misión de Cyclonus es ayudar a Megatron a extraer el Energon de una estación de servicio, hasta que Optimus y Bumblebee aparecen para frustrar los planes de estos Decepticons. Animated. Su aparición en esta serie fue muy breve. Podemos apreciar a Cyclonus combatir contra Ironhide y Brown, quienes son rápidamente sacados del juego por las habilidades de este Decepticon. Estos hechos transcurren durante la tercera temporada, en el episodio Transwarped. Sus armas eran un par de espadas y se presentó como un miembro del equipo Char de Striker. Videojuegos. Apareció en Transformers para PlayStation 2, Transformers Legends, Battle Tactics y Earth Wars. Datos curiosos. Durante el proceso en el que se utilizan los restos de un fallecido Con para traer a la vida a Cyclonus, se confunde quién es el desafortunado Decepticon que pasa a ser reconstruido. No se tiene claro si los restos pertenecen a Skywarp, Bombshell o ambos. En las hojas del proceso de animación se tiene registrado que es Bombshell, pero en la presentación no se deja especificado dado un error de animación. Aún así, oficialmente se ha comentado que los restos de quienes formarán a Cyclonus tienen variaciones dependiendo del universo. En los cómics de IDW se conoce que tiene una relación más que amistosa con Tailgate. En Generación 1 la voz del personaje suele ser un tanto inconsistente, mientras que en algún episodio lo puedes escuchar con una voz imponente, en otro toma un tono más cómico. Cuando se le preguntó a uno de los diseñadores sobre los cuernos del personaje, este respondió que hacía alusión a que se trataba de un demonio. El personaje nunca hizo aparición en las películas, sin embargo fue mencionado en el libro anual del Transformers 2015,
que trató sobre Age of Extinction, y todo parece indicar que Lockdown estaba atrás de él. Figuras. Cyclonus G1. Lanzada en 1986, su modo alterno es un jet cybertroniano color púrpura. Como accesorios llevaba un láser con efecto oxidante. Su figura, al igual que el resto de personajes de la película, fue diseñado con base en su diseño de animación. Armada. Esta figura clase deluxe salió a la luz durante los años 2002 y 2003. Venía con misiles como accesorios y un minicon. Universe 2008. Es clase deluxe. Cyclonus Universe fue el primer molde nuevo para esta versión del personaje en más de 20 años. Su modo alterno sigue siendo un jet de ataque cybertroniano. Battle in Space. Fue lanzado en el 2010 y era parte de un paquete de lujo que incluía a Cyclonus y a Rodimus Prime. United. En este paquete de 3 figuras, lanzado en el año 2011, es apodado Cyclonus Red Purple Clear Version. Es una figura de color púrpura transparente, sin embargo, esta figura solo estaba disponible en un paquete junto a Galvatron Scourge. Generations Combiner Wars. Clase Voyager 2015. Sus accesorios eran un rifle y un escudo, con su clásico modo alterno de jet de combate cybertroniano. Platinum Edition. Esta edición se conforma de un paquete de 3 figuras y fue lanzada en el 2016, destinada para conmemorar el 30 aniversario de Transformers, compuesta con detalles de plástico transparente y su rifle como accesorio. Muchas gracias por ver esta nueva edición de Cosas que no sabías de Transformers. El guión de este video fue realizado por Miss Screamer. Te invito a su página de Facebook en la descripción. Si te gustó, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Sígueme en mis redes sociales, abajo en la descripción te dejaré los enlaces. Yo soy Novoide y hasta que todos seamos uno.